Su gracia es mayor, si las cargas aumentan, su fuerza es mayor, si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios puede obrar. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Bien, hermanos, qué precioso himno. Vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3. Bueno, vamos a apagar los celulares, hermanos, vamos a evitar tener interrupciones mientras estamos en el mensaje. Y ahorita es el tiempo de prestar toda la atención debida a la palabra del Señor. Y apagamos entonces para eso los celulares y evitamos tener esas interrupciones que a veces vienen. Éxodo capítulo 3, vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Éxodo capítulo 3. ¿Están ahí? Yo voy a leer, ustedes me siguen con su vista, ahí en sus Biblias. Vamos a leer hasta el versículo 10. Del versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra del Señor. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques.
Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por este día tan precioso que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de encontrarnos una vez más en tu casa para alabarte, para glorificarte, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, por este momento que podemos leer tu palabra, podemos estudiarla, meditarla, Señor. Gracias por este precioso libro. Padre, en esa mañana pedimos tu bendición en este servicio. Que tu Santo Espíritu sea obrando en nuestros corazones, Señor. Que tu Santo Espíritu sea usando a tu siervo para predicar tu palabra con poder. Que tú me llenes de tu gracia, que tú me llenes de tu poder. Y, Señor, me uses para traer honor y gloria a tu santo y bendito nombre, Señor. Y Padre Celestial, trata con todos nosotros en esa mañana. Te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado, Dios. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, aquí tenemos este pasaje interesante de la vida de Moisés. Todos conocemos, ¿verdad?, que Moisés desde pequeño fue criado ahí en medio de Egipto, en el palacio de Egipto, del faraón. El hombre fue educado ahí en las mejores culturas de los egipcios, los mejores conocimientos que pudo haber recibido, que puedan haber recibido los egipcios en ese tiempo. Bueno, con el pasar del tiempo sabemos que Moisés huye de Egipto y va hacia el desierto, y allá, ¿verdad?, llega a donde está Jetro y conocemos la historia. Jetro llegó a ser su suegro, y él comenzó a trabajar ahí con las ovejas de su suegro. Bueno, ¿cuánto tiempo, verdad, pasó Moisés en el desierto? Al parecer pasó como 40 años en ese lugar. Ese tiempo sirvió para que Dios trabajara con Moisés. Y bueno, si vemos, ¿verdad?, de aquí en adelante la vida de Moisés y cómo se conoce de Moisés como el hombre más manso sobre la faz de la tierra, y lo comparamos con los versículos, los capítulos anteriores, ¿verdad?, capítulo 1, capítulo 2 de Éxodo y algunos otros versículos, nos damos cuenta que algo pasó en la vida de Moisés. Pues Moisés, que el que sale huyendo de Egipto, no es el mismo Moisés al cual Dios se le aparece y le dice: Moisés, allá en la zarza, en ese lugar, en la zarza. Algo había pasado en la vida de Moisés.
Pero Dios llamó a Moisés con un propósito y era de poder sacar a la nación de Israel de Egipto. Bueno, la nación de Israel llegó allá, sabemos por la historia, por una hambruna. José ya estaba en Egipto, José fue vendido, él llegó allá. Y Dios se encargó de trabajar en la vida de José y le permitió llegar a llegar a ser el segundo hombre más importante de Egipto. Hasta el momento que se aparecen los hermanos de José, y él los reconoce, y bueno, él se dio a conocer a sus hermanos. Él le dijo, bueno, traigan a mi padre, vénganse para acá, yo los cuidaré a todos ustedes. Y ellos entraron a Egipto, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir? En buen pie. Ellos entraron a Egipto ahí, ¿verdad? Para ser cuidados por José. Llegaron todos ahí, se establecieron. José falleció el padre de José, falleció el faraón que conoció a José. Se levanta otro faraón y comienza ahí el calvario para la nación de Israel. Ellos pasaron un buen tiempo en esclavitud, el pueblo de Dios. Un buen largo tiempo siendo esclavos ahí en Egipto. Los egipcios los maltrataban. Los egipcios los golpeaban, ¿verdad? Los egipcios, ¿verdad? Los trataron ahí como los peores peones, ahí dándole una mala vida a ellos. Pero esa era la nación que Dios había escogido para trabajar con ellos. Dios llamó a Moisés, ¿verdad? Conocemos ahí los pasajes. Dios se le apareció en la zarza, el versículo 4, viendo Jehová que iba a ver lo que dijo, vio Jehová que él iba a ver lo que lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Yo quisiera que usted subrayara ahí en su Biblia esa expresión o esa frase donde dice, y él respondió, heme aquí. Bueno, Dios, ¿verdad?, nos ha permitido un año más de vida. Y el asunto, mi querido hermano, es que Dios quiere trabajar con nosotros. Yo me imagino a Moisés tranquilo trabajando con las ovejas las ovejas de su suegro, ¿verdad? Encargándose de ellas, llevándolas donde hay pasto para que comieran, llevándolas ahí a tomar agua, ¿verdad? Trasquilándolas y cuidando de ellas en la noche, en medio del frío, llevándolas al redil y teniendo un buen cuidado de esas ovejas. Pero el Señor quería algo más, quería hacer algo más con la vida de Moisés. Y Dios llama a Moisés, ¿verdad? Y la respuesta a Moisés es interesante y él responde, heme aquí, heme aquí. Bueno, quiero hacer un trasfondo de lo que pasa en la vida del pueblo de Israel, utilizando ese hombre, y es lo que Dios ha hecho con nosotros, pero Dios nos está llamando, mi querido hermano, y Dios llama a cada hijo suyo para hacer algo con cada uno de sus hijos, y la respuesta que Dios esperaría de todos nosotros es, heme aquí. No sabemos qué Dios quiere hacer con nuestras vidas. Pero Dios me deja saber que la voluntad de Dios es perfecta. Bueno, la nación de Israel estaba esclava. Pero Dios llamó a Moisés para traer libertad, para librar a la nación de Israel de la esclavitud. ¿Cómo lo iba a hacer? Todavía Moisés no sabía. Dios simplemente lo llamó y le dijo, Moisés, yo quiero que te presentes allá a Faraón y le vas a pedir a Faraón que deje libre a mi pueblo.
Moisés podría tener una idea de cómo el faraón iba a responder, porque recuerde, él lo conoció y él supo cómo era ese faraón. Y él decía, bueno, pero es que faraón no lo va a dejar ir. Esos son sus esclavos, ellos le están trabajando, ellos están, ¿verdad?, ahí haciendo lo que el faraón quiere. ¿Cómo es que ese faraón va a dejar libre a mi pueblo? Bueno, eso, el cómo Dios iba a tratar ese asunto era la obra de Dios. Dios simplemente quería usar a un hombre. Dios, igual, mi querido hermano, Dios tiene muchos planes para trabajar en medio de una nación. Dios todavía quiere dar libertad al pecador, y Dios quiere usarlo a usted, que ya es libre. Dios quiere usarme a mí, que ya somos libres del pecado, pero quiere usarnos para poder traer o guiar a aquellos que están esclavos del pecado, sacarlos de ahí. Dios quiere usarnos para traer libertad o dar libertad a aquellos que están siendo esclavos. El cómo, mi querido hermano, no es problema de nosotros. Nuestro problema es simplemente obedecer a Dios cuando Dios nos llama a hacer su obra. Allá en Juan 8, capítulo 8, versículo 32, dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O Moisés le dijo, Señor, pero yo me presento allá a aquellos, yo me presento ante tu pueblo, y ellos me van a preguntar, ¿quién te envió? Y el Señor le dijo, bueno, tú le vas a decir, el que te ha enviado es el yo soy. Todavía ellos no habían visto el poder de Dios. Y mi querido hermano, ellos de ahí en adelante comenzaron, ¿verdad? Comenzó toda esa trayectoria que conocemos, como Dios fue dándole indicaciones a Moisés para librar a su pueblo, hasta que ellos pudieron ver el poder de Dios obrando ahí en la libertad que Dios quería darle. Usted y yo ya sabemos y conocemos, ¿verdad?, el poder de Dios que ha obrado en nuestras vidas para darnos libertad. Si usted es salvo, usted ya sabe, ¿verdad?, ya ha experimentado ese poder en su vida. Si no es salvo, usted necesita creer en ese Dios, creer en el yo soy, que ha enviado a su Hijo unigénito para que usted y yo tengamos libertad en Cristo Jesús. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo del Hombre, ¿verdad?, os libertare, seréis verdaderamente libres. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo nunca he estado en una cárcel, ni he visitado una cárcel. Yo no puedo imaginarme cómo se siente una persona que ha estado por años ahí encerrados, llevando una misma rutina día tras día, sin poder hacer lo que ellos quieren, sin poder decidir, ¿verdad?, por lo que ellos quieren. No me puedo imaginar el gozo o la alegría que ellos tienen el día que le dicen, ¿verdad?, quizá tu pase de libertad, eres libre, puedes salir de aquí y hacer, ¿verdad?, tu vida como quieras. No me puedo imaginar el gozo de ellos saliendo de ese lugar, cruzando la puerta hacia la calle, hacia la libertad, y sintiéndose ahí libres para hacer lo que ellos les venga en gana. Bueno, el Señor nos habla, nos enseña en su palabra que toda persona es esclava del pecado. Y el Señor vino para darnos libertad, para librarnos de esa esclavitud del pecado, para que nosotros ya no le sirvamos más al pecado, para que nuestra vida no esté ahí destruida por el pecado, sumergida en el pecado.
Hay gente que piensa que estando haciendo toda clase de pecado y viviendo en todo libertinaje, ellos dicen, no, yo soy libre, yo hago lo que me da la gana. Y final de cuentas, al final de su vida, muchos de ellos han llegado a estar en el lecho de su muerte, examinando su vida, dándose cuenta que realmente no vivieron una vida de libertad, sino una vida de esclavitud hacia el pecado. Las cárceles están llenas de hombres y mujeres lamentándose por las cosas que hicieron, lamentándose por la actitud que tuvieron, por las cosas, ¿verdad?, que realizaron, diciendo, ¿verdad?, se sienten presos ahí por las cosas, ¿verdad?, por su propia conciencia, esclavizados ahí de su propia conciencia, lamentándose todo el tiempo por las cosas que hicieron. Bueno, así trata el pecado al hombre. La nación de Israel no podía hacer lo que quería. Ellos no podían salir de Egipto cuando querían, porque ellos habían sido esclavizados. Si pensamos en nuestra vida, bueno, tendríamos que pensar en primer lugar en el pasado. Allá en Juan capítulo 8, va conmigo a Juan. Juan capítulo 8, versículo 34, dice la Biblia, Jesús les respondió diciendo, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. No importa la clase de pecado que la gente, en que la gente viva, lo cierto es que toda persona es esclavo del pecado. Y ese era el pasado de aquellos que han recibido a Cristo como Salvador personal. Así vivíamos nosotros en el pasado, esclavos del pecado, haciendo lo que el pecado, ¿verdad?, que quería en nuestras vidas. Mi querido hermano, esa era la condición de cada persona que ha recibido a Cristo. Es la condición de cada persona allá afuera que está sin Cristo, sigue esclavo y permanece esclavo del pecado. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahí, ¿verdad?, ese grupo de personas, el Señor está hablando ahí con fariseos y escribas y algunos otros religiosos, y ellos le respondieron, ahí le dieron, bueno, nosotros somos del linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis el libre? Bueno, así en esa misma condición está la gente allá afuera. La gente dice, no, yo hago lo que yo quiera. Yo ando por donde yo quiera, yo vivo como yo quiera, yo tomo mis propias decisiones. Ignoran, ¿verdad?, la gente allá afuera ignora que realmente han sido y están y viven esclavos en esclavitud del pecado. Yo hoy día estando en ese lugar, habiendo recibido al Señor como Salvador personal, habiendo abierto nuestro corazón para que Dios pasara, perdonara nuestros pecados, nos limpiara de toda iniquidad. Bueno, Dios nos libró a través de su Hijo Jesucristo, trajo libertad a nuestra vida, ya no estamos esclavos del pecado. Usted y yo hoy día entendemos ese asunto por la gracia de Dios, pero mi querido hermano, antes nuestro pasado es igual que el de los demás. El libro de Romanos capítulo 6. Versículo 6 en adelante dice,
sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué, mi hermano? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando Dios, mi hermano, cuando fuimos salvos, Dios nos libró del dominio del pecado. Es decir, cuando fuimos salvos, usted y yo ahora tenemos el poder, mi querido hermano, a través de su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo, para no servir más al pecado. Versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La palabra justificado es hablando de haber sido limpios del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también, ¿qué? Viviremos con Él. O sea, yo soy vivo con Cristo porque ya he muerto ¿a qué? Al pecado. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, lo que Dios nos está diciendo, mi querido hermano, el que ha pasado de muerte a vida, ha muerto al pecado. Es decir, el cristiano no le sirve al pecado. El cristiano no es esclavo del pecado. El cristiano no se deleita en el pecado. Y ahí está la diferencia bien demarcada, mi querido hermano, entre el cristiano y el inconverso. El inconverso se deleita en el pecado, el inconverso vive en el pecado, el inconverso se goza en el pecado, el inconverso ahí, ¿verdad?, le sirve al pecado, el inconverso siempre está esclavizado al pecado, pero el cristiano, ya habiendo sido libertado del pecado, a sí mismo se considera y dice, ya yo soy muerto al pecado, ya no sirvo al pecado, ya no vivo para el pecado, ahora vivo para Cristo. Bueno, Moisés, fíjese algo, Moisés vivió ¿en dónde? ¿En dónde, hermano? En Egipto. Egipto es un tipo del mundo. Usted y yo vivimos en el mundo, sí estamos en el mundo, pero antes de ser cristiano éramos esclavos allá en el mundo, servíamos en el mundo al pecado. Dios permitió que Moisés saliera de Egipto, ahí estuvo, ¿verdad?, todo ese tiempo en el desierto, estuvo trabajando con su suegro, ¿verdad?, hasta que Dios llamó a Moisés, pero Dios llamó a Moisés para el servicio, para hacer algo importante. Su pueblo, el pueblo de Dios estaba todavía esclavizado, y Dios envió a Moisés para librar al pueblo de Dios. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para librarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Y Romanos 8:23 nos dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Bueno, esa era la condición de cada creyente antes de ser salvo. Es la condición de aquel que no ha recibido a Cristo como Salvador personal. Está muerto en sus delitos y pecados. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre él. Pero dice, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. 6:23. ¿Me escucharon mal? No se me están durmiendo, ¿verdad? Entonces, esa es la condición, mi hermano, en que el mundo vive y del lugar de donde Dios nos ha ¿qué? Sacado. Nos ha sacado, nos ha librado del pecado. Para que usted y yo ahora, en vez de vivir para el pecado, vivamos para ¿qué?
Lo que dice el versículo 10 de Romanos 6. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez para todas, mas en cuanto vive, ¿para qué? Para Dios vive. El versículo 8 dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Allá en Romanos 8, 23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención, ¿de qué? De nuestro cuerpo. Ahora fíjese lo que nos enseña. Dios, ¿verdad? El pasado nuestro era esclavo del pecado. Dios envió a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? ¿Librarnos de qué? Del pecado. Somos libres del pecado cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal. ¿Sí? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya? Ahí Dios nos libra del pecado, el momento de ser salvos. Pero el versículo 23 del capítulo 8 me dice que ahora nosotros estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, no solo Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado, sino que vendrá el momento cuando Dios nos libre de la presencia del pecado en ese mundo. Cuando Cristo venga a buscar su iglesia, nos va a librar ahora de la presencia del pecado. Nos dará un cuerpo glorificado. La Biblia dice en Tesalonicenses que eso mortal se vestirá de inmortalidad, eso corruptible se vestirá de incorrupción. Y ahí estaremos en la presencia de Dios, lejos de la presencia del pecado. Allá en Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, versículo 28, el último versículo de Hebreos 9 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¡Qué bendición! ¿Sí? Qué bendición, mi querido hermano, que, ¿verdad? Gloria al Señor, que hemos obedecido a la palabra de Dios y habiendo obedecido a ella, habiendo abierto nuestro corazón, hoy día usted y yo somos salvos. Si es que usted ha recibido la gracia de Dios, si es que usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, eso significa que usted tiene libertad del pecado. Pero esa libertad del pecado, mi querido hermano, tenemos que tener cuidado cómo usamos esa libertad. Porque Dios nos ha, ahí volvemos ahí a Romanos, vamos a Romanos capítulo 6. Fíjese lo que el Señor dice ahí en los primeros versículos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, y note, ¿cómo viviremos aún en él? La razón por la cual el Señor dice, ¿cómo viviremos aún en él? Nos está diciendo, si ya has muerto al pecado, ¿cómo puedes vivir? Si un cristiano está viviendo en el pecado, mi querido hermano, la razón es porque no ha muerto al pecado, y eso significa que no ha sido salvo. El Señor me dice que hay libertad. El Señor me dice que soy muerto ¿a qué? Al pecado. Un muerto puede reaccionar. Un muerto puede hablar. Un muerto puede hacer o tomar sus propias decisiones. No. Podemos golpear ahí un muerto y no nos va a hacer nada. Y mi hermano, el pecado no está para enseñorearse sobre aquellos que han confesado el nombre de Cristo. Entonces, vamos a ir a la historia de Moisés. Cuando Dios finalmente utilizó a Moisés, sacó a Moisés de Egipto, a la nación de Israel de Egipto, ¿verdad? Y ellos caminaron ahí por el desierto, llegaron, se encontraron con el río ahí, el mar Rojo, ¿verdad? Y miraron atrás y vieron ¿a quién?
al ejército egipcio. Y asusaron, mira Moisés, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué nos trajiste para acá? Tranquilos, el Señor va a hacer algo, ¿verdad? Y usted conoce la historia. Ahí acabó el Señor con todos los egipcios. La pregunta es, ¿los egipcios pudieron volver a tener dominio sobre el pueblo de Israel? ¿Por qué? Estaban muertos. Ya no existía ninguno de ellos. Así es el pecado en nuestra vida. El pecado podrá tener el dominio sobre el cristiano. ¿Por qué? Ya está muerto. ¿Sí? Y está muerto, está muerto. Estando muertos al pecado, en Romanos capítulo 6 me dice que ahora yo soy siervo de la justicia. He muerto al pecado, pero vivo ¿para quién? Para Dios. ¿Qué hace un vivo? ¿Un vivo está tirado ahí sin hacer nada? No. Un vivo ahora tiene que ¿qué? Trabajar, ¿verdad? Hacer algo. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y ¿qué? El pecado. Eso significa, estamos muertos para la justicia de Dios. Mira, antes de conocer a Cristo, no queríamos leer la Biblia, no queríamos orar, ir a la iglesia ni siquiera, a veces ni siquiera queríamos escuchar del mensaje de Dios, ¿verdad? Los cristianos son fanáticos, ahí está metido en una iglesia todos los domingos, yo busco a Diosito a mi manera. Pero cuando le hablaban de una fiesta, para allá iba. Cuando le hablaban de un monche, allá estaba. Vamos a tomarnos unas copitas, ahí estaba de primero. No, mira, hoy tenemos una botellita aquí de vino, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Vamos a tomárnoslas, ahí llevaba usted su vaso. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Estaba muerto a la justicia, o sea, espiritualmente estaba muerto, no quería saber nada de las cosas de Dios, pero estaba vivo para el pecado. ¿Sí? Y ahí servía al pecado. Llegaba a su trabajo y ahí todos sus compañeros comenzaban a contar de sus andancias, sus parrandas pecaminosas, y ahí usted se involucraba y contaba las suyas y se gozaba, se deleitaba en ese lugar. La razón, pues estaba muerto de la justicia, vivo al pecado. Cuando conocimos del Señor, aquellos que han sido verdaderamente salvos, ahora han muerto al pecado y deben de estar ¿qué? Vivos a la justicia. Y muchas cosas cambian. El Señor dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Ahora, el mundo no va a querer, vamos a tomarnos una copita, no, yo soy muerto al pecado, yo voy a servir a Dios. Bueno, Dios nos ha libertado del pecado. Dice el versículo 18 de Romanos capítulo 6, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Dios llamó a Moisés para librar a su pueblo, no estando en Egipto. Dios lo llamó habiendo salido ¿de dónde? De Egipto. Ahora, usted y yo, Dios nos ha sacado del mundo, nos ha dado vida, ahora somos vivos espiritualmente, hemos muerto al pecado. Y mi querido hermano, ahora Dios nos quiere llamar para hacer su obra. Siervos de la justicia. Si pensamos allá cuando estábamos vivos al pecado, ¿cuántos frutos teníamos en ese lugar? ¿Cuántos frutos tenía usted estando en ese lugar? Podría ser una lista enorme, ¿verdad? ¿Cuántos frutos tiene ahora que está en Cristo?
¿Cuántos frutos está dando ahora que está en Cristo? Hermano, Dios nos ha dado vida y sabe lo primero, o sea, una de las cosas que debe suceder en la vida de los cristianos es que todo el tiempo estamos escuchando la voz de Dios. Todo el tiempo. El problema es que a veces escuchamos y no hacemos caso. Pero déjame decirle algo, un cristiano no vive toda su vida escuchando y desobedeciendo. ¿Sabe por qué? Porque está vivo a la justicia. Un cristiano escucha y ¿qué hace? Obedece. ¿Qué dijo Moisés cuando el Señor, ahí de curioso, ¿verdad? Fue a ver la zarza. Oye, porque esa zarza no se consume. El Señor se le apareció. Moisés, detente. Quítate el calzado de tu pie. Hey, Moisés, ¿cuál fue la respuesta? ¿Quién eres, Señor? Heme aquí, ¿verdad? El Señor lo llamó. Dijo, heme aquí, Señor. ¿Para qué usamos nuestra libertad? ¿O cómo deberíamos usar nuestra libertad? Lo primero que debemos hacer como cristianos, mi querido hermano, es demarcar una distancia bien lejos del pecado. Lo primero que debe hacer un cristiano es alejarse, comenzar a alejarse del pecado. Allá Gálatas capítulo 5. ¿Están ahí? El versículo 1 dice, estad. Esa palabra estad, ¿en qué manera está escrita? ¿Ah? ¿Pero qué otra cosa vemos en esa palabra? ¿Es un qué? Una orden. Está de manera imperativa, ¿sí? Una orden presente, continua. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo ¿qué? Libre. Es decir, ahora es una responsabilidad suya y mía, una responsabilidad de cada cristiano de mantenernos firmes, de estar ahí clavados en esa libertad a la cual Dios nos trajo o nos dio en Cristo Jesús. Y fíjese lo siguiente que dice, porque continúa el imperativo. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué? Es decir, lo que Dios está diciendo es que si nos vamos a la esclavitud del pecado, si cedemos al pecado, estamos siendo ¿qué? Esclavos. O somos esclavos del pecado o somos libres del pecado, pero las dos cosas no pueden funcionar. ¿Sí o no? El Señor mismo nos dice, no podéis servir a dos señores, porque amarás al uno o aborrecerás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. O somos libres o somos esclavos del pecado. Bueno, si usted es libre del pecado, gloria al Señor por eso, pero mi hermano, ahora usted y yo necesitamos en primer lugar estar bien lejos del pecado, estar bien anclados en esa libertad que Dios nos dio. Lo segundo, ¿cómo usar esa libertad? Primero, anclarnos en esa libertad. Segundo, vaya conmigo a Judas. Judas está después de Génesis, antes de Apocalipsis. Judas, el capítulo que usted quiera,
Fíjese lo que dice el versículo 4, mi hermano. Dice, porque algunos hombres han estado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe lo que está diciendo, se lo va a poner en otras maneras, ¿verdad? Un grupo de personas, ¿sabe lo que es andar encubierto? ¿Sí? La mayoría entienden eso, ¿verdad? Bueno, está hablando de gente que estaba entre aquellos que habían sido libertados del pecado. Ellos andaban estaban encubiertos, es decir, ellos se hacían pasar igual que aquellos que habían sido libertados del pecado. Pero ellos no habían sido libertados del pecado. Pero su propósito, mi querido hermano, el propósito de ese grupo de personas era cambiar, transformar la gracia de Dios. Y déjeme decirle algo, hay un mundo de gente allá afuera encubierta entre el pueblo de Dios, convirtiendo la gracia de Dios, en vez de mantenerse en la libertad, se mantienen ahora en un libertinaje. Han cambiado la gracia de Dios, mi querido hermano. La gracia de Dios es libertad del pecado, pero la gracia de Dios no es libertinaje. Libertad y libertinaje son dos cosas diferentes. Cuando yo dejo de ser esclavo del pecado y paso a ser siervo de la justicia, ¿qué hace un siervo? ¿Hace lo que le da su gana? No, hace lo que su amo le dice. ¿Quién pasó a ser nuestro Señor? ¿Quién pasó a ser nuestro amo? Eso significa que siendo siervo de la justicia, usted y yo tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Lo primero, ¿cómo usar esa libertad? Primero, anclándonos en esa libertad que Dios nos dio. Segundo, que la gracia de Dios en mi vida no se convierta en libertinaje. Allá afuera hay un mundo de gente diciendo, ya somos libres del pecado, podemos hacer lo que querramos, porque Dios ahora me perdona del pecado. Mi querido hermano, la Biblia también dice que el cristiano no peca, no practica el pecado. Si un cristiano no practica el pecado, ¿cómo es que yo voy a pecar deliberadamente y después digo, Señor, perdóname? ¿Sí? Entonces, pecar, mi hermano, pecar deliberadamente, esa es la actitud del inconverso, no de un cristiano. Cuando el hombre trata la gracia de Dios como libertinaje, está negando al Señor Jesucristo. Está negando la obra de Dios, el poder de Dios. Mantenernos anclados en esa libertad. No cambiar esa libertad por libertinaje. Tercero, Romanos capítulo 7. ¿Están ahí? Fíjense lo que dice el versículo 6. Pero ahora, ¿verdad? Dice, ¿estamos qué? De la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sí está entendiendo? Estamos libres del pecado, no para estar bajo el régimen del pecado, sino para estar bajo el régimen de ¿qué? Del Espíritu.
Hermano, no hay manera de usar esa libertad en Cristo si no le servimos a Dios. Esa libertad que Dios me ha dado ahora a mí del pecado, mi querido hermano, me la ha dado para que yo le sirva ahora a Él. Antes le servía al pecado, antes hacía lo que el pecado quería. Antes servía, ¿verdad? Estaba ahí haciendo todas las cosas que el pecado demandaba en mi vida, mi querido hermano. Pero ahora, habiendo sido librado del pecado, ahora tengo que servir a la justicia, a Dios, al Espíritu, a todo lo que Dios quiere, servirle al Señor. Allá en Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18 en adelante. No, vamos a leer versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es ¿con quién? Con Él. Es decir, yo y Cristo soy uno. Cristo está en mí, yo soy en el Señor, yo soy uno con Dios. Y dice, versículo 18, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19, versículo central, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Bueno, déjeme decirle algo. Cuando ponemos nuestro cuerpo al servicio del pecado, eso me está mostrando que ahí no está reinando Dios. ¿Sí me entiende? Porque mi cuerpo, mi espíritu, le pertenecen ahora ¿a quién? A Dios. Por eso el versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, yo no sé si usted está entendiendo. Mire, todos estos versículos que hemos visto, en ninguno de esos versículos hay un intermedio gris. O es negro o es blanco. ¿Sí? O es esclavo del pecado o es esclavo de la justicia. Pero no hay nada intermedio. ¿Sí me entiende? No, que yo estoy alcanzando la salvación. No. Si estás tratando de alcanzar la salvación, eres esclavo del pecado. Y el único que puede darte libertad del pecado es Cristo Jesús. Por eso Dios lo envió a ese mundo para traer libertad a nuestras vidas. Y si somos libres del pecado, mi querido hermano, nos vamos a mantener lejos del pecado, vamos a hacer uso de esa gracia de Dios para vivir en la libertad y no en libertinaje, vamos a servir al Señor, vamos a glorificar al Señor en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos allá en 1 de Pedro 2:16, vamos a ir allá. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 16. Dice, como libres, pero no como los que tienen libertad. Como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de ¿quién? De Dios. Ahí está. Somos libres. O sea, vamos a vivir como libres, pero no como los que tienen libertad, que usan esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Vamos a vivir como siervos de Dios. Vamos a vivir sirviendo al Señor. Gálatas capítulo 5. Versículo 13 dice ahí, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O es blanco o es negro. Si yo he sido libre del pecado, no vamos a usar esa libertad para ocasión de la carne. Hay gente que dice, oh, ya somos libres, podemos hacer lo que queramos, de todas maneras le pedimos perdón a Dios y Dios me perdona. Eso es libertinaje. Eso significa que sigue siendo esclavo del pecado.
Es una de las razones, mi hermano, porque a veces no le respondemos al Señor, heme aquí. Es porque estamos ahí, esclavos del pecado. Porque un siervo, alguien que ha sido librado del pecado, va a vivir agradecido eternamente y va a servir a su libertador. ¿Sí o no? Mira, oye, Colombia, Venezuela, ¿cuáles son todos los 5 países donde trabajó Simón Bolívar como Bolívar? Siempre le recordamos, ¿sí? Y decimos, oye, que gracias a Dios que ese hombre, ¿verdad?, trabajó de toda esa manera y le dio libertad a cada país. Yo no sé qué hubiera pasado si no hubiera sucedido eso. ¿En qué mundo estuviéramos? ¿Cómo sería la situación? Y hermano, aquí no estamos hablando de un hombre, un libertador de países, estamos hablando del libertador del alma. Del que nos trajo libertad de la esclavitud del pecado. Cristo Jesús. Ella segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 11. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo, y note eso, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos ¿qué? Murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan, ¿para quién? Para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo es que un cristiano que ha sido librado del pecado, ha sido sacado de la esclavitud, ¿verdad? Dios le ha dado esa libertad? ¿Cómo es que un cristiano que ha sucedido eso en su vida no pueda servir a Dios? No pueda ¿verdad? Responder como Moisés respondió, heme aquí, Señor. Y el versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas, mi hermano, son hechas ¿qué? Nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Note lo que dice el versículo 18, mi hermano. El versículo 15 nos dice, ¿verdad?, que Él murió por todos, para los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió por todos. ¿Sí? El versículo 18 me dice que Dios me ha reconciliado. Yo he sido reconciliado por medio de Cristo. Pero ahí no termina todo. Habiendo sido reconciliado, mi querido hermano, nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, usted y yo tenemos el llamado de ir a reconciliar el mundo perdido allá afuera.
La pregunta es, ¿cuántos de nosotros ahora vamos a decir, como dijo Moisés? Moisés salió de Egipto, salió de ese lugar de esclavitud, Dios, ¿verdad? Tenía ya la libertad, Dios lo llamó siendo libre, le dijo a Moisés, ahora quiero que vayas allá y libertes a mi pueblo, lo saques de esa esclavitud, ve allá, yo estaré contigo, yo dile, yo soy el que te ha enviado, mi querido hermano, es el mismo Dios que vino, ¿verdad? Nos dio libertad, nos sacó de ese mundo, el Señor Jesucristo nos reconcilió con Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, nos ha llamado para que vayamos a ese mismo mundo cochino y perverso del cual Él me ha sacado para poder dar libertad al que se haya perdido. Nos ha dado esa responsabilidad. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra ¿de qué? De la reconciliación. Entonces, el versículo 18 está hablando del ministerio. La palabra ministerio está hablando lugar de servicio, lugar donde vamos a servir. Dios me encargó a mí ese ministerio, ha puesto sobre nuestros hombros el ministerio de reconciliar al mundo, pero no nos dejó solo, nos dio la palabra, la misma palabra que nos reconcilió a nosotros con Dios, es la misma palabra que Dios nos ha dado para ir a reconciliar al mundo con Cristo. Y tenemos el ministerio, tenemos el lugar donde vamos a servir, pero Dios nos dio la palabra que va a transformar el corazón del mundo. Usted y yo no podemos hacer nada en el corazón del inconverso. Pero usted y yo ahora podemos servir a la justicia, tratando de reconciliar al mundo. Versículo 20 dice, así que en vista de eso, en vista de lo mostrado, ¿verdad? De lo que ya Dios hizo por nosotros, Él murió por nosotros, ahora nosotros vivimos para Él nos hizo una nueva criatura, todas las cosas son hechas nuevas, nos dio el ministerio de la reconciliación, nos dio la palabra en la reconciliación, nos dice, así que ustedes, ¿verdad? Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, somos representantes de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Como embajadores, mi querido hermano. ¿Alguna vez usted ha visto un embajador todo andrajoso? ¿Ha visto un embajador así, hermano? No. Usted y yo, mi querido hermano, somos los embajadores, no de un país, somos los embajadores del reino celestial. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo llevamos nuestra vida? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios en ese mundo? ¿O estamos viviendo como siervos del pecado, o estamos viviendo como libres del pecado? Fíjense lo que dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo estamos viviendo? Bueno, Dios nos dio el ministerio, nos dio su palabra. Hermano, Dios nos está llamando día tras día para servirle a Él. ¿Cuál es nuestra respuesta? Qué bendición Moisés pudo decir, heme aquí, Señor. Hermano, ¿cuál es tu respuesta? No, pero es que tengo que hacer tal cosa. No, pero es que esto, no, pero es que comenzamos a sacar excusas. Y se nos va el tiempo en eso. Sacando excusas. Bueno, muéstrame en la Biblia
aparte de este ministerio del cual Dios nos ha encargado, ¿cuál otro ministerio es más importante que Dios le haya dado a su pueblo? Muéstreme. ¿Hay algún otro ministerio del cual Dios haya dado a su pueblo más importante que este? Yo no creo. Hermano, déjeme decirle algo. Si algo va a pasar, primero, con nuestras vidas, o mejor dicho, en nuestras vidas, con nuestra vida y en nuestra iglesia, todo va a comenzar que nosotros tomemos en serio ese ministerio. Si le soy sincero, mi querido hermano, como iglesia hemos estado dormidos en cuanto a este ministerio. Ponemos cantidades de excusas para estar aquí el día sábado, prepararnos cómo compartir el evangelio con otros, y no estamos, y aquí solamente encontramos poquitos, mi hermano, y estamos involucrados en tantas cosas que sabemos hacer muy bien, y lo menos que sabemos hacer es llevar el evangelio. Bueno, yo quisiera darle el reto a cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros pudiéramos hacer como meta, como propósito en nuestras vidas, de ese año 2016, apartar el tiempo, 1, 2, 3 horas cada sábado y poder salir todos juntos a compartir el mensaje del evangelio. Le aseguro, mi hermano, que Dios va a comenzar a hacer algo, primero en nuestras vidas, y segundo con nuestras vidas, y tercero en nuestra iglesia. Se lo aseguro. Que todos seamos parte de lo que Dios venga a hacer en medio nuestro por cumplir ese ministerio que Dios nos ha dado. Nosotros saldremos a obedecer el ministerio. Dios se encargará de transformar los corazones. ¿Qué vamos a responder? Es un mandamiento. Aquí Dios lo está hablando como un ministerio, un lugar de servicio. Usted va a Mateo 28, 19 y 20, ahí usted tiene el mandamiento. Usted va a Marcos capítulo 16, versículo 15, ahí usted tiene el mandamiento. Bueno, necesitamos salir, mi hermano, y obedecer el mandamiento del Señor. Y le aseguro, mi hermano, que va a comenzar a haber bendiciones en sus vidas de una manera diferente. Yo siempre he dicho, en la obediencia hay bendición. El ganar alma no es solamente salir y cumplir el mandamiento. El ganar almas es cumplir el mandamiento. Es agradecimiento a Dios. Es amor a Dios. Es amor a lo que Dios ama. Eso es ganar alma, mi hermano. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas, dice el Señor. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Hermano, esa labor del ministerio de reconciliación es un ministerio el cual Dios le da importancia. Porque Dios vino a morir por cada persona en este mundo. ¿Cómo estamos usando esa libertad que Dios nos ha dado? ¿La vamos a usar para estar ahí simplemente sentados? ¿La vamos a usar para estar siendo vivos, ir a hacer la obra que Dios nos ha encomendado? Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie.
Y con nuestros ojos cerrados, nadie debe estar viendo. Un tiempo de oración, un tiempo de respeto, un tiempo de concentrarnos entre nosotros y Dios. Padre, te damos gracias por ese momento. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, te ruego, Señor, en ese momento que tú tomes la dirección de esa invitación. Que seas tú obrando, Señor. No deje que yo sea un estorbo, Señor. Quítame de en medio. Bendice este tiempo de invitación, Señor. Te lo ruego. Mientras seguimos ahí con nuestro rostro inclinado, quizás habrá alguien en medio nuestro que puede decir, pastor, yo todavía sigo siendo esclavo del pecado. Yo quisiera tener esa libertad que solo Dios puede darme, libertad del pecado. ¿Qué puedo hacer, pastor? Yo quiero que usted ore por mí. Aquí soy yo. Por favor, pastor, ore por mí. Simplemente levanta tu mano en el lugar donde estás, si tú eres esa persona. Si tú reconoces en tu vida que eres esclavo del pecado y que reconoces que el único que puede darte esa libertad es Cristo Jesús, tú tienes que pedirle a Cristo que te salve. Déjame saber, yo quiero orar por ti, no te quiero avergonzar, yo solo quiero orar por ti y mostrarte cómo tú puedes tener esa libertad. Habrá alguien así que puede decir, pastor, yo soy esa persona, por favor, pastor, ore por mí. Aquí soy yo soy esa persona. Simplemente levanta tu mano ahí en el lugar donde estás. Amén. Amén. Alguien más que puede decir, pastor, yo soy esa persona, yo quiero tener esa libertad en Cristo y no seguir siendo esclavo del pecado. Alguien más, simplemente levanta tu mano ahí en el lugar donde estás. La única manera que tú puedas ser libre del pecado es que tú reconozcas cuán pecador eres y reconozcas que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por ti para darte libertad. Y ahí en tu corazón, en el lugar donde estás, puedes orar al Señor y pedirle a Cristo que te perdone. Y ora de la siguiente manera, con una sinceridad en tu corazón, creyendo, depositando tu fe en Cristo. Y dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que lo único que yo merezco es el infierno por mis pecados. Pero sé que tú moriste en la cruz del Calvario para darme libertad, para limpiar mi vida de pecado con tu sangre. Y en ese momento, Señor, yo me acerco a ti pidiendo tu perdón. Te ruego, te suplico que tú me perdones de todos mis pecados. Me limpies con tu sangre preciosa. Abriendo la puerta de mi corazón para que tú pases a ser mi Señor y mi Salvador personal. Y hoy día te entrego mi vida para que tú me hagas un hijo tuyo. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por aceptarme como un hijo tuyo. Si tú le has pedido a Cristo de esa manera, que te salve, que te dé una nueva vida, que perdone tus pecados, arrepentido por ellos. Yo quiero orar por ti una vez más. ¿Habrá alguien así que puede decir, pastor, yo hice esa oración, yo le pedí a Cristo que me salvara? ¿Habrá alguien así? Simplemente levanta tu mano si tú hiciste esa oración con sinceridad en tu corazón. Si tú le pediste a Cristo que te perdonara. ¿Habrá alguien así? Simplemente levanta tu mano y en el lugar donde estás yo voy a orar por ti.
Padre, gracias por lo que tú has hecho, Señor. Quiero poner en tus manos esta otra parte de la invitación, que tú obres en los corazones de cada uno de nosotros. Querido hermano, el mensaje ha sido bien claro. Dios nos está llamando constantemente para servirle a Él. ¿Qué respuesta le vamos a dar? ¿Vamos a seguir inclinados ahí, sentados en nuestro lugar? ¿O nos vamos a levantar y le vamos a decir, Señor, heme aquí? Si Dios ha hablado a tu corazón y te está llamando, mi hermano, yo te quiero invitar, deja tu asiento, ven aquí al frente, dile, Señor, heme aquí. Aquí soy yo, Señor. Tú quieres hacer la obra en mi vida, tú quieres hacer tu obra a través de mi vida. Señor, aquí soy, úsame en lo que tú quieras. Deja tu asiento, mi hermano, ven aquí al frente, dobla tus rodillas y dile, Señor, aquí soy yo. Aquí soy yo, Señor, dispuesto a ir a cumplir ese ministerio que tú nos has dado. Hacer uso de esa palabra que tú has puesto en nuestras manos para reconciliar al mundo perdido. Hermano, no podemos alcanzar nuestro país, no podemos alcanzar nuestra nación si hombres y mujeres no nos comprometemos con nuestras vidas delante del Señor y decirle, Señor, aquí soy yo, úsame. Hay cosas que tengo que acomodar en mi vida, hay cosas que tengo que acomodar en mis actividades seculares. Señor, pero ayúdame, dame la gracia, la sabiduría para hacer eso y poder tener el tiempo necesario para poder salir en conjunto con nuestros hermanos y compartir el Evangelio. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos. Hombres y mujeres que puedan decir, aquí soy yo. Hombres y mujeres que le pueden decir, Señor, heme aquí. Heme aquí. Hombres y mujeres que dejemos de sacar excusas para no hacer la obra de Dios. Hombres y mujeres que estemos dispuestos a ir, a salir, predicar. Si Dios está llamando, mi hermano, no te quedes ahí. Si Dios está hablando con tu vida, no te resistas. Deja que Dios te use. Deja que Dios trate contigo. Pero necesitamos humillarnos, doblar nuestras rodillas delante de Dios. Padre Celestial, gracias. Gracias por lo que tú has hecho, Señor amado. Gracias por lo que tú sigues haciendo, mi Dios. Señor, que ese año que ha iniciado, nuestro lema sea, heme aquí, Señor. Que lo que tú nos llames, Señor, siempre podamos decir, heme aquí. Heme aquí, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad. Heme aquí. Te ruego, Padre, que ayudes a nuestras vidas a arreglar cosas y a dejar delante de ti nuestros temores. Podamos salir en tu nombre a llevar el mensaje del Evangelio, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Los compromisos que se están haciendo, Señor. Las decisiones que se están tomando. Y tú comiences, Señor, a obrar en nuestras vidas, dejándonos ver tu poder en medio nuestro. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Dios. Amén.
Hermano, les recuerdo hoy a las 5 tenemos servicio. Esperamos verlo a cada uno de ustedes.